Hola, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más aquí a Cinema Celuloide. Y ahora vamos a hablar de la película Totally Killer. En español le pusieron Dulces y Sangrientos 16. Película que se ha estrenado en Amazon Prime. Antes de empezar con la crítica, como siempre digo, este video no va a contener ningún spoiler, voy a hablar del film de manera muy general. Resulta que estamos frente a una película cómica y de terror. Está dirigida por Natasha Khan y está protagonizada por Kiernan Shipka, Olivia Hall, Julia Bowen y Randall Park. Y la producción corre a cargo de Jason Blum a través de Blumhouse Televisión. Bueno, Blumhouse sabemos que es una productora muy relevante en el género de terror. El guión es de David Matalon, Sacha Perl-Raver, Jane D'Angelo y la música es de Michael Andrews. Y una sinopsis sencilla sería: después de que los amigos de la madre de Jamie son asesinados por el asesino de los Dulces 16 en Halloween, ella viaja en el tiempo hasta 1987, donde se une a su madre para detener al joven aspirante a asesino y regresar a su línea temporal antes de quedar atrapada en el pasado para siempre. Y entonces, ya con esa sinopsis se darán cuenta que es una película que mezcla, como dije anteriormente, mucha comicidad, el género de terror, un poco el sci-fi porque hay viajes en el tiempo. La historia inicia en la época actual y la protagónica va a viajar en el tiempo hacia 1987. Obviamente la actriz Kiernan Shipka, que es muy conocida por ser la Sabrina de Netflix y también de niña salió en la serie Mad Men. Bueno, ella es la protagonista de la película. Y resulta que estamos frente a una cosa bastante extraña. Esta película yo la verdad no sabía ni que existía, pero en Letterboxd y en muchos lados está llamando mucho la atención y a muchos les ha gustado. Definitivamente es una película que va derechito a ser, digamos, un poco cine de culto, porque masivamente se está corriendo mucho la voz, pero fuera de ahí, pues tampoco sus intenciones es llegar a más. O sea, es un entretenimiento básico, el cual yo valoro bastante porque el cine de los 80s principalmente se basó mucho en eso. Un cine familiar, blockbuster, de entretenimiento puro y duro. Eso no está mal. En cuestiones técnicas, pues es bastante básica, pero efectiva. O sea, tanto la música, que funciona bastante bien, la producción, se nota que hay dinero para lo que se requiere, la dirección, bueno, aquí esta directora hace muchos clichés, llega a muchos lugares comunes, pero también la historia la lleva a eso, entonces creo que está bastante bien. Las actuaciones, pues es lo que les piden a todos los actores, están en el modo, ahora sí que en automático, o sea, no son increíbles, pero tampoco son malas. Y sí tengo que mencionar que aquí hay un asesino, el cual utiliza una máscara bastante llamativa y que una vez más puede llegar a ser de culto. O sea, sí tiene todos los elementos para que pueda postergarse en, digamos, en el común denominador del subconsciente popular. Entonces, claro que puede pegar mucho en la cultura pop. Pero hablando de la historia, que es lo más importante a final de cuentas, porque es lo que nos están narrando y entonces cómo te lo narran, y es que digamos que esta película es una mezcla entre Volver al Futuro, estoy hablando de la primera película, Scream y Halloween, principalmente el tema de Michael Myers. Bueno, tú agarras esas tres películas, las unes de cierta manera y sale esto. Sale Totally Killer, que aquí le pusieron Dulces y Sangrientos 16. Pero con un elemento que es terrible.
A mí no me molestaría para nada que agarrara estas influencias y de hecho son 3 películas que me gustan bastante, es una más que otra, pero pues me gusta mucho este tema. Pero aquí hay una inclusión de la cuestión woke. Otra vez esta cultura woke, que es una enfermedad de la actualidad, bueno, está metido con calzador en esta película. Y es que haciendo un paralelismo, digamos así, con Volver al Futuro de 1985, con esta película. Y ojo, hay que tener mucho respeto porque a pesar de que Volver al Futuro es un blockbuster y es una película de culto, aquel film tiene un guión que es perfecto cinematográficamente. Incluso en estos momentos se estudia. O sea, en las escuelas de cine se estudia el guión de Back to the Future porque es perfecto. O sea, si se fijan una cosa tras la otra con respecto a la fantasía y sus bases, el guión es perfecto. Pero bueno, haciendo unas semejanzas, recordemos que Marty McFly, bueno, está en los 80s y entonces regresa a la época de los 50s, para ser exactos, 1955, en donde sus padres se conocen en el baile, aquel, y bueno, ya sabemos todo. Esta película pasa lo mismo, está joven, está en la época actual y regresa en los 80s. La gran diferencia es que Marty McFly llega a la época del pasado, de su pasado, y lo ve con cariño, lo ve con nostalgia. Se da cuenta que a pesar de que él choca, tal vez por sus vestimentas, por su educación, por su cultura, él acepta y la ropa hasta cierto punto que obviamente no es su vida, pero tampoco le molesta. Pues esta niña no. Esta niña te pone que en los 80s todo era horrible y había mucha bullying en las escuelas y entonces está ahí el equipo de fútbol americano de Redskins y ay, es que aquí son muy racistas y ay, es que cualquier cosa aquí son homófobos y no sé qué más porquerías y todo el tiempo se está quejando de la época de los 80s. Es terrible el comportamiento del personaje principal porque además de que se vuelve odioso, resulta que simplemente es una representación de la generación centennial que no se quiere adaptar absolutamente nada y yo sigo insistiendo, una persona que no se adapta a nada es estúpida. Esa es la realidad, o sea, digo, nuestra evolución es en base a nuestra adaptación, eso es básico, pero bueno, tenemos esta generación que no, todos nos tenemos que adaptar a ellos, pero ellos no se quieren adaptar en nada. Entonces, ese es el elemento, estamos llenos de cosas woks, estamos llenos de porquerías, tenemos personajes secundarios muy babosos. Los 80s, por un lado, pues sí puede llegar a darte nostalgia, pero además están tergiversados, están hechos como la actualidad, como una visión de la actualidad, y eso es bastante lamentable en estructura de guión. O sea, tú no puedes hacer eso. Si tú te vas a ir a una época del pasado, tú tienes que ver una visión de esa época, y no me refiero a la visión que tiene la protagonista, no, entiendo que la protagonista es contemporánea, pero tú tienes que poner otro entorno. Aquí está lastimosamente terrible, está muy mal hecho. Y también tengo que decir que es una cuestión doble moralina, porque si realmente odias los 80s, pues no te copies de ellos. Y tristemente esta película es una muy mala copia, principalmente de Volver al Futuro. Por cierto, las 3 películas que acabo de decir, Volver al Futuro, Scream y Halloween, son mencionadas en el film entre los diálogos. O sea, es así de burda. O sea, no solamente me copio de ellas y agarro cosas de aquellos films, sino además los menciono. Y Halloween no se menciona Michael Myers. Entonces, las otras 2 sí. Dices tú, o sea, es bastante torpe también ese aspecto. Pero aquí, de hecho, tengo una lista, la cual, mientras la estaba viendo, yo decía, es que es increíble, si odias tanto los 80s, o sea, el personaje principal, por ejemplo, va con la mamá de la amiga que es, y le recuerda la libreta, ¿no? Porque la mamá era como científica, igual que la amiga, y entonces ellas fueron las que crearon la máquina del tiempo. O sea, utilizas el mismo recurso que hace Marty McFly con el Doc Emmett Brown más joven en los 50s.
porque es lo mismo, es el mismo elemento. Y luego está el otro. Ella se da cuenta que su madre es como no lo pensaba. Pues no, porque ella conoce a su mamá de señora y entonces la limita mucho y la traba y así. Y luego ya cuando regresa al tiempo se da cuenta que es un caos y es de las chicas populares y se mete de todo y no sé qué. Lo mismo pasa con el padre, que por cierto ese chiste sí me gustó, que el padre le dice que está disfrazado de Zac Efron y se pone músculos, ¿no? En la época actual, y le dice, oye, es que de joven yo estuve ejercitado, y efectivamente, ya cuando está en aquel tiempo, incluso a ella le gusta. Y luego le dicen, es que es tal, y se da cuenta que es su padre. Bueno, incluso ese chiste también está en Volver a Futuro. De hecho, la madre quiere con Marty McFly. Y ahí está, hay un beso. O sea, es una de esas cosas medio complejas de aquella historia, pero también está eso, ese manejo, y lo de la madre también está. Marty McFly se da cuenta que su madre toma, fuma y cosas así. Y luego aquí igual la protagonista le muestra la nota a su madre que era la siguiente víctima del asesino, porque ahí está muy, muy interconectado. Cuando vean la película se darán cuenta de lo que estoy hablando. Exactamente lo mismo que pasa con la nota del Doc Emmett Brown y su asesinato. O sea, estamos viendo una copia barata de Back to the Future, pero con elementos de terror porque metemos a un Michael Myers de por medio. ¿Qué diablos es esto? Es la gran pregunta. ¿Qué es esto? O sea, reniegas de la cultura y ay, es que la sociedad en los 80 estaba muy enfermita y todos eran homofóbicos y ay, es que ahora como somos muy frágiles todos nos lastima. Pues no te copies de ellos, no te copies, haz tu propia historia, puedes basarte en cosas de Volver al Futuro, pero no hagas cosas tan burdas para que digas tú, oye, no puede ser. O sea, de plano, yo a la mitad de la película me daba risa porque decía, es que no puede ser, no tiene ni cara para hacer esto. O sea, de verdad, yo por eso escribí esta cosa y la verdad, qué lamentable. Esto es lo que se debería hacer con esta película. O sea, francamente, sí puede ser entretenida, no aburre, pero la verdad, yo no se la recomiendo. Es una película bastante simplona, bastante tonta. Y si tienen ganas de ver algo por el estilo, pues mejor vean una gran película como Volver al Futuro, una gran película como Halloween de 1978 o una película que está bastante bien, que es Scream de los 90. Creo que es inferior a las otras dos, pero está bien. Entonces la película para mí pues es para pasar el rato, y la verdad, incluso a pesar de que sus pretensiones son bastante bajas, yo no la disfruté, se me hace un churro. Yo le pongo una calificación de 2 estrellas de 5. Francamente, una pérdida de tiempo. Así que esa es la crítica que les tenía para hoy. Si les gustó el video, pónganle like, suscríbanse al canal, no cuesta absolutamente nada, y píquenle a la campanita para las notificaciones. Como siempre, al final les dejo las redes sociales para que nos sigan, y aquí en el canal vamos a seguir subiendo más material.